Bueno, buenas noches, ¿cómo han estado? ¿Bien? Bueno, en esta reunión pues continuaremos como hemos venido hablando durante estos ya varios fines de semana y continuaremos hablando con las biografías, ¿cierto? Y hoy estaremos hablando acerca de alguien que posiblemente mucho hemos escuchado de él y es el rey David. ¿Listo? Y ahorita vamos a hablar un poquito, o ahorita no, durante todo este espacio vamos a hablar un poco, vamos a conocer un poco más del rey David, pero el tema de hoy se llama David, un corazón de profunda adoración. Cuando pensamos en adoración, usualmente a veces pues era lo que yo siempre imaginaba y lo que yo siempre pensaba, pero cuando hablaba de adoración pensaba que era un momento como de la música más suavecita, donde uno más pacífico debería como de estar orando, ¿cierto? Era como un espacio en el que eso es más o menos lo que a veces se solía suceder. Pero hoy quiero contarles un poco del rey David y vamos a ir leyendo algunos apartes de la vida del rey David. ¿Qué generalidades podemos saber de él? Que fue el mayor rey de Israel y fue una de las figuras más sobresalientes del Antiguo Testamento. Él nació más o menos por allá por el año 1040 antes de Cristo y él creció en medio de ir cuidando las ovejas de su padre. No era una labor que realmente destacara mucho de la época, pues no era ser ladrón como tal, pero tampoco cuidar ovejas era como la gran cosa. Cuidar ovejas era eso, como cuidar ovejas, ¿cierto? No era nada del otro, no era nada del otro mundo, pero sucedió que Samuel lo ungió a él como ese rey de Israel y fruto de eso, pues el Espíritu Santo llega sobre David en ese momento siendo un muchacho y de ahí en adelante su vida pues va a empezar a tener una serie no solamente de cambios, sino que va a haber una serie de aventuras. Ahorita vamos a ver un poquito de una manera rápida cómo fue más o menos la cronología del rey David. Y les voy a invitar que en esa parte memoricen un poco estos números que aparecerán allí, porque eso nos ayudará a entender más o menos qué es lo que forma la adoración en cada una de las personas. Y entenderemos, Dios mediante, de dónde, por qué y para qué surge la adoración. El rey David, o bueno, en ese momento, el joven David, fue tomando fuerza cuando de pronto todos hemos escuchado aquella historia en la que un muchacho se enfrenta con un gigante y lo derrota. Fruto de eso, el nombre del rey David, o en ese entonces, vuelvo, insisto, en ese momento, el nombre David empieza a tener reconocimiento. David se hace muy amigo de Jonatán, el rey Saúl en ese momento, y eso a Saúl le empieza a molestar porque empieza a sonar más el nombre de David que el mismo nombre de ¿quién? Del rey Saúl. Fruto de eso, pues Saúl, aun cuando lo llamaban en los momentos difíciles para que tocara el arpa y le ayudara a calmar sus momentos de angustia y de opresión, aún en medio de eso Saúl presionó tanto a David que lo sometió al exilio y David se tuvo que ir por un buen tiempo del lugar donde estaba. David entonces huyó a un lugar en Filistea y en medio de eso pues el rey Saúl seguía detrás de él, continúa detrás de él, trata de acabar con la vida de David, pero empieza a suceder algo y es que desde ese año el año 1002 antes de Cristo hasta el 995 pasan 7 años cruciales y ya les voy a decir por qué cruciales. Porque David luego vuelve otra vez cuando ya el rey Saúl muere, pero David no vuelve, por respeto al rey, no vuelve directamente a la ciudad donde Saúl estaba, sino que se queda por fuera. Se queda en Hebrón, en Judá, se queda esperando allí otros 7 años, esperando realmente a que pasara todo el proceso de Saúl. Restaura todavía un familiar del rey Saúl y él dijo, no, usted va a estar acá. Y cuando ya si no queda nadie del rey Saúl, entonces David dijo, ahora sí es prudente
y hace de la capital de Jerusalén ya la ciudad real, ¿cierto? De donde él iba justamente a estar dirigiendo. Quiero entonces leerles una parte acá, dice: después hubo un descanso de la guerra y David propuso un templo permanente para el Señor en Jerusalén, pero se le negó ese privilegio. Sin embargo, Dios prometió establecer la dinastía de David a través de Salomón, quien construiría el templo culminado en la encarnación del Hijo Eterno de Dios. David compuso muchos salmos acerca del Mesías, acerca de Jesús. Allí podríamos contar el Salmo 2, 16, 22, 68 y 110. Y algunos de los mayores logros del rey David es que de los 150 salmos que hay, o de los 150 salmos que en este momento conocemos, 73 se le atribuyen a él, o sea, casi la mitad de todos los salmos. Pero no todo fue bueno en la vida del rey David. Poco después de esto, el rey David cayó en una serie de fracasos, incluyendo la matanza de 7 descendientes inocentes del rey Saúl, el adulterio con Betsabé, el asesinato del esposo de Betsabé, falta de control en medio de sus hijos porque Tamar es violada por Amnón. Amnón 2 años más tarde es asesinado por su hermano Absalón. Absalón huye a la tierra de su abuelo durante 3 años, fruto de haber asesinado al hermano. Luego de 3 años, Absalón vuelve, pero cuando él vuelve acá, el rey David no le dirige la palabra ni lo manda a llamar durante 2 años. Casi que termina siendo un paria, un desterrado en medio de su propia tierra. Fruto de la intercesión, David luego acepta volver a hablarle a Absalón. Y Absalón 4 años después, en medio de estar masticando, propone en su corazón darle un golpe de estado al rey David y hacer algo, quitarle el trono. ¿Listo? Yo diría, pero ¿cómo alguien le puede quitar el trono al rey David? Quiere decir que para ese momento, porque Absalón empieza a hablar con otras personas, a socavar de otras regiones y logra voltear los intereses de esas personas en contra del rey David. Lo que quiere decir que ya el reinado del rey David, para esa época no era tan fuerte, no estaba tan consolidado, porque todo el reino ya no estaba de acuerdo con David. ¿Por qué empezar con esta parte? Por algo muy sencillo, porque la cronología del rey David fue más o menos así. Entre los 10 y los 15 años, no hay una exactitud de qué edad, porque no hay algo que nos enseñe. David es ungido cuando era un pastor de ovejas. Entre los 17 y entre los 19 años mata a Goliat. ¿Por qué? Porque David no estaba en el ejército y en el ejército solamente se podían enlistar los hombres que fueran de 20 años en adelante. Así que David lo vamos a ubicar más o menos en esa etapa porque sus hermanos sí estaban en el ejército, él no estaba en el ejército. A los 30 años David comienza a gobernar. Ojo con esta parte porque esta parte es crucial. Entre estos 19 y estos 30 años, ¿cuántos años hay ahí? Hay 11 años. 11 años en los que él tuvo que estar huyendo ¿de quién? Del rey Saúl. 11 años en los que Saúl estaba reinando, pero fueron años muy complejos para David. No los 11 años, porque obviamente pues en esa parte de los 19 mata a Goliat y empieza a disfrutar de las mieles de la fama, ¿cierto? De ser reconocido, pero poco a poco el rey Saúl empieza a sentir celos de él y empieza la persecución. 7 años, entonces el rey de Judá, lo que les contaba ahorita, que no reina directamente en Jerusalén. Entonces ahí estamos hablando de 30 más 7, 37. 33 años rey de Israel, el reinado total del rey David fueron 40 años. Y más o menos a los 13 años de reinado, o sea que 30 más 13, más o menos a los 43 años es donde el rey David le pudo haber sucedido lo que le pasó con Betsabé. Ahí en ese momento casi que el reino del rey David se parte y no volvería a ser lo mismo. Y estos son unos números que yo quiero que tengamos en cuenta.
porque ya vamos a entrar en lo que tiene que ver con la adoración. Luego de esto, entonces, el rey David ahorita ya les había leído, adultera con Betsabé, manda matar al esposo de Betsabé, y de ahí para allá siguen una serie de problemas. Su situación familiar no es tan buena, ya se la leí ahorita, y es una situación muy, pero muy compleja. ¿Por qué hablar de todo esto? Porque la adoración va a estar formada en medio de una ¿qué? Necesidad. La adoración surge de la necesidad. ¿Pero de cuál necesidad? Ya lo vamos a ver en un momento. La adoración es el honor, es la reverencia, es el homenaje que se le da, si lo queremos hablar de manera general, a seres o a poderes superiores, sean hombres, sean ángeles o sean Dios. O sea, es una reverencia y un respeto que se le da a alguien superior. Como estamos hablando específicamente de Dios, entonces vamos a encerrarlo en esa parte. La adoración es el honor, la reverencia, es el homenaje que usted y yo le damos a Dios, porque reconocemos la ¿qué? La grandeza de Él. Cuando nosotros nos rendimos delante de Dios, implica que ustedes y yo podamos reconocer quién es Dios. Podamos reconocer delante de quién nos estamos presentando. No en vano, cuando Jesús le empieza a enseñar a sus discípulos y les dice, cuando ustedes oren, oren de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en el cielo. Esa primera parte, esa primera modelo que les está diciendo es, cuando le oren a Dios, recuerden que su Padre está en los cielos, que ustedes están acá, que hay una diferencia grande, enorme, pero que aún en medio de eso Dios nos ama. La adoración es algo que tiene que surgir más allá de las posiciones, porque por mucho tiempo el pueblo de Israel se dedicó a tener posiciones y diferentes tipos de oraciones para rendirle adoración a Dios. Cuando Dios en algún momento, que lo veremos ahorita al final, dice, yo no quiero que ustedes hagan tantas cosas, yo quiero que ustedes me obedezcan. La mejor adoración que ustedes me pueden rendir a mí es eso, es obedecerme, obedecer a Dios. Dicho de otra manera, la adoración es una conciencia aguda de nuestra insignificancia, de nuestro pecado, de una confusión silenciosa que dicen, yo necesito que Dios haga algo por mí. Es reconocer a Dios casi que de una manera temblorosa. No quiere decir con esto que tú y yo tengamos que llegar muertos de miedo delante de Dios, no. Pero tenemos que saber delante de quién nos estamos presentando. Yo no le estoy hablando, cuando hablo con Jesús, yo no le estoy hablando al descamisado de Jerusalén, ¿cierto? Yo no le estoy hablando a él, yo le estoy hablando a Jesús. Me salvó. Es mi hermano, pero que también es Dios y que merece esa reverencia. La adoración es esa reacción de nuestra fe, que justamente nos invade de tal manera que nuestros gestos exteriores quedan corticos para lograr expresar aquello delante de Dios. Y este texto realmente me llamó la atención y dice, la criatura pecadora tiende siempre a escapar de la influencia divina y a reducir su adhesión a solo formas exteriores. Así, la única adoración que agrada a Dios es la que viene del corazón. Nosotros somos esa figura pecadora que huimos, no queremos estar y no nos sentimos tan cómodos estando delante de Dios. Suena muy particular porque la adoración es el estado de mayor vulnerabilidad en la que podríamos estar delante de Dios. De allí surge la verdadera adoración. Yo les decía ahorita que la adoración surge de la necesidad. ¿Recuerdan las fechas ahorita que yo les di de la cronología? Vamos a entender por qué. Y quiero invitarles que hoy vamos al Salmo 18 para que podamos entender esta parte. El Salmo 18. Allá al inicio de nuestras Biblias dice: el Señor es mi fortaleza, y hay un texto que dice de la siguiente manera: al director, canción de David, siervo del Señor. David compuso esta canción al Señor
cuando el Señor lo salvó de Saúl y de todos sus enemigos. Entonces me quiero devolver acá. Quiere decir que este salmo, que ahorita vamos a ver unas cosas bien profundas, fue escrito, fue vivido, fue experimentado en este lapso de tiempo. De los 19 años de David, ¿cierto? 30 años cuando empieza a ser rey, y luego en estos 13 años de reinado, donde es cuando mejor crece Israel, pero es donde también se generan más peleas, más batallas me refiero. Fueron unos años bien complejos para el rey David, donde el rey Saúl quería acabar con él, pero obviamente también los demás reinos querían acabar con él. Pero compone este salmo cuando la situación es más compleja, más adversa, más difícil y más de para arriba. Por eso les decía ahorita que la verdadera adoración surge del momento de necesidad. Cuando yo más llevado estoy, es cuando las oraciones son más sinceras, cuando incluso las palabras estorban y las formas en las que oro, si es arrodillado, si es con los ojos cerrados, es lo que menos importa. Empieza a brotar del corazón del ser humano esa insignificancia en la que dice, esto me quedó grande, esto me sobrepasó, yo necesito algo, yo necesito a alguien, rendirle reverencia a alguien que venga en mi auxilio. Es allí, en esos momentos, donde el rey David empieza a vivir esa verdadera adoración. Vamos entonces a partir en 3 momentos. El Dios de mi salvación, Salmo 18, del 1 al 3. Dice, Señor, te amo, tú eres mi fortaleza. Señor es mi roca, mi fortaleza, mi libertador. Dios es mi refugio, el que me protege. Es mi escudo, me salva con su poder. Él es mi escondite más alto. Alabado sea el Señor. Cuando le pedí ayuda, me salvó. El salmista expresa lo que siente por Dios, lo que Dios ha significado para él. La verdadera adoración de mi corazón logra expresar en medio de lo que estoy eso, que es lo que significa Dios para mí. Muchas veces podemos caer, a veces uno dice, pero yo qué más le digo a Dios. Deja que las palabras fluyan. Yo en otras ocasiones lo he mencionado y si hay un silencio y si no sé qué decirle, pues esa será tu mejor oración con Dios, porque le dirás, ¿sabes qué? No sé qué decirte. Yo nunca, cuando he necesitado un favor de mi papá o de mi mamá, yo les llegaba a decir, papá, yo sé que usted ha sido muy buen papá conmigo, papá, y por eso, papá, yo necesito, papá, que usted me haga el favor, papá, y de la mayorista, papá, usted me traiga, papá, una flor de Jamaica, papá, te lo pido, papá, por favor, papá. No. Yo le digo, papá, usted me hace un favor, me puede traer de la mayorista una flor de Jamaica. Y a veces cuando llegamos a hablar con Dios, como que lo único que nos sale es decirle, papá, papá Dios, tú eres bueno, papá, y tú eres bueno, papá Dios, y papá Dios. Y no está mal. Pero si yo nada más le puedo decir papá Dios, quiere decir que yo no me siento tranquilo con Él. Yo no me siento en confianza con Él. O aún peor aún, yo no conozco de Él. Pero el rey David había conocido en los momentos más complejos y por eso expresaba lo que sentía de Dios, quién era Dios, y por eso le decía esto, le decía, tú eres mi fortaleza, eres mi roca, eres mi libertador, eres mi refugio. Él me protege, mi escudo, me salva con poder, mi escondite más alto. Es lo que el rey David le empieza a expresar a Dios. ¿Qué le expresamos nosotros a Dios en medio de nuestras oraciones? En medio de nuestros tiempos de adoración. Como les decía ahorita, adoración no es poner una canción suavecita que es modo balada. Esas que son como una baladita, entonces eso es adoración. No, la adoración es lo que sale del corazón, en la que yo le expreso a Dios lo que Él es, pero en la que yo me estoy derramando delante de Él. Por eso tengo que aprender a descubrir ese Dios de mi salvación. Allí verdaderamente yo empezaré a descubrir la adoración. ¿Y saben por qué la empezaré a descubrir?
porque la empezaré a experimentar. Empezaré a vivir una adoración en la que yo me empiezo a relacionar con Dios de tal manera que le digo quién es Él para mí. Y si Dios para ti es un Dios no conocido, qué bueno que se lo digas. Señor, mira, la verdad, yo no sé qué decirte a ti. Yo no sé cómo expresarte a ti. Y luego de que hagas eso, yo te invito a que puedas tomar alguno de los salmos y empieces a leer y a orar con base a esos salmos. Porque la adoración tiene una característica, solamente es formada en intimidad. ¿Por qué? Porque es en un momento de necesidad. Usted en un momento de necesidad, ¿a quién recurre? A las personas que creemos que nos pueden ayudar, ¿cierto? En el momento de necesidad yo no voy buscando a cualquiera por ahí a que me ayude, no. Yo busco o alguien de mucha confianza o alguien que en efecto yo lo veo y yo creo que esa persona me puede ayudar. Con Dios aplica lo mismo. Por eso la verdadera oración va a fluir en ese momento difícil. El rey David, imagínense en cuántas cuevas se tuvo que esconder para que el rey Saúl no lo matara. Cuántas fieras, porque él mismo lo decía, tuvo que enfrentar cuando era un pastor de ovejas. Cuántos momentos de la batalla tuvo que enfrentar, porque los reyes, aunque no estaban en el frente de la batalla, sí tenían que estar allí. Y tenían que ejercer esa moral para el pueblo, tenía que ejercer esa moral para sus generales, para que sus generales no se decayeran y el resto del ejército no se viniera parejo con todos los generales. ¿Cuántos momentos de flaqueza tuvo el rey David? Muchos. Pero en medio de esos momentos de flaqueza, él aprendió, vivió y por eso compuso este salmo cuando le decía: Señor es mi roca, mi fortaleza, mi libertador, mi refugio. Él me protege, mi escudo, me salva con su poder. Él conocía de un Dios al que podía ir, al que podía estar en medio de esa adoración. Pero nos encontramos también que la adoración se encuentra cuando clamamos desde nuestra angustia. Allí en el Salmo 18, versículo 4 al 6 dice: la muerte me enredó en sus cuerdas y me sentí perdido ante la corriente temible. El lugar de los muertos me enredó en sus cuerdas. Tendía ante mí trampas mortales. En mi angustia clamé al Señor y pedí ayuda a mi Dios. Desde su templo Él escuchó mis lamentos y oyó mis gritos pidiendo auxilio. La verdadera oración se empieza a formar cuando clamo desde mi angustia. Aquí el salmista enfoca su descripción en cómo ha visto afectada la vida interior. Él empieza a ver qué ha sucedido en él, qué está pasando en ese momento. No era fácil lo que vivía, porque según lo que él de una manera muy poética expresa acá, la muerte le pasó. La muerte no solo le pasó, la muerte lo rodeó. Dice acá que que los muertos lo enredaban en sus cuerdas. O sea que él vio pero muchas veces cómo la muerte le estuvo respirando en la nuca, cómo la muerte estuvo detrás de él. Pero ¿qué hizo él en medio de la angustia? En medio de la angustia, versículo 6 dice: en mi angustia clamé al Señor. Ese clamar es una palabra que a veces pasamos por encima, porque un clamor es algo que sale no solamente de lo más profundo de nuestro corazón, sino que sale casi como un grito herido, pidiendo ayuda. Nadie clama pidiendo ayuda diciendo: por favor, usted sería tan amable, ¿me podría ayudar? Cuando usted y yo estamos embalados con algo y realmente sentimos que las cosas están muy complejas, ¿qué es lo que hacemos? Gritar. Yo no estoy diciendo con esto que usted a las 5 de la mañana, si está orando, empiece a gritar en su cuarto, ¿cierto? Va a despertar a sus vecinos, ¿cierto? Los llamarán de la administración, en fin.
Pero este clamor lo vamos a ubicar desde la necesidad. El que clama es porque necesita ayuda. El que clama es porque reconoce ayuda. El que clama es porque de una manera desesperada le pide a Dios auxilio. Porque le pide a Dios que lo ayude. ¿En qué? En lo que está pasando. En tu situación económica, en tu situación familiar, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, en el trabajo, en la enfermedad, en todo. ¿Y saben por qué me llama la atención y quise hacer recorderis de la cronología del rey David? Porque son muchos años los que pasaron en esa etapa. No sabemos en qué momento respondió acá. Pero algo sí es real, que pasó tiempo. Y a veces queremos que las respuestas de Dios sean inmediatas. Hay respuestas de Dios que van a ser inmediatas. Pero hay respuestas de Dios que no van a ser inmediatas porque Él dice, yo necesito que tú aprendas fruto de esto que estás viviendo. Y fruto de eso que estoy viviendo, Dios me permite hasta que un punto llega y dice, es el momento que yo te salve. Y Dios te va a extender la mano y te va a sacar. Son momentos angustiantes. Y cuando leemos aquí el rey David diciendo esto, qué salmo tan bonito, qué salmo tan profundo, qué confianza la de este hombre. Pero piensa por un instante, ¿cuántos años tuvo que ser machacado el rey David para poder sacar esto? Este salmo no es sacado en el momento de la angustia. Este salmo es sacado cuando estaba viviendo esa angustia, cuando empezó a pasarla, cuando tuvo que conocer a un Dios que lo tuvo que conocer como una roca, como una fortaleza y como un libertador. O sea, cuando tenía la soga que al cuello, cuando vio que estaban a punto de matarlo, fue que conoció a ese Dios, fue que clamó a ese Dios y ese Dios vino y ¿qué? Y le ayudó. Es allí donde se empieza a formar la verdadera adoración. Y hay una respuesta trascendente de Dios. La respuesta divina no tarda. Su impacto de dimensiones cósmicas es contundente. Cuando me refiero a no tarda, es que la respuesta de Dios llega cuando tiene que llegar. Dios nunca llega tarde. Dios llega cuando tiene que llegar. Cuando llaman a Jesús y le dicen, Lázaro está muy enfermo, venga. Jesús de manera intencional hizo otras visitas y llegó pasados ya 3 días y cuando llega le dicen, ¿ya para qué viniste? Ya él está muerto, el cuerpo hiede. ¿Ya para qué? Claro, para sus hermanas el momento era que antes de que Lázaro muriera, Jesús tenía que estar allí. Pero para Dios era 3 días después venir y llamar a Lázaro de la tumba que resucitara. Dios nunca llega tarde. Dios llega en el momento que es. El problema es que el ser humano se cansa de pedirle a Dios. Los seres humanos usualmente somos inconstantes y cuando empezamos a pedirle y a pedirle y a pedirle a Dios que nos ayude y no vemos, una que en ocasiones sucede es, pero entonces ¿para qué? ¿Qué sentido tiene seguirle pidiendo a Dios si Él no va a responder? Dios le respondió a David, pero permitió que conociera a Dios en los momentos más complejos y más adversos. Ojo, cuando Saúl y cuando sus enemigos lo estaban persiguiendo. Saúl perseguía a David para matarlo. Y Saúl en ocasión le decía, no, David, no, tranquilo hermano, no se preocupe. Y a los días, otra vez estaba detrás de él. Y David le mostraba fidelidad al rey Saúl y le decía, Señor, yo lo pude haber matado, lo tuve ahí. En este momento tengo una parte de la capa suya, le corté una parte del manto, la tengo acá, imagínese, Señor. No, David, es que usted definitivamente... Y aún con eso el rey Saúl insistía en querer matar a David. David conoció a ese Dios. No vamos a leer todos estos, pero sí quiero invitarles que vamos al versículo 7 y vamos a leer 3 allá adelante. Dice, entonces la tierra tembló y se tambaleó
Las bases de la montaña se estremecieron. La tierra tembló y retumbó porque Dios estaba furioso. Salía humo de su nariz, llamas de su boca, lanzaba carbones encendidos. Dios abrió el cielo y bajó sobre una nube negra. Bajó cabalgando sobre los querubines del cielo. Se deslizaba con el viento. Estaba oculto en nubes densas y oscuras que lo cubrían totalmente. Entonces la gloria resplandeciente de Dios brilló en las nubes, arrojando granizo y emitiendo fuertes rayos. Estas figuras en las que David logra describir el poder de Dios, logra dejar ver esa grandeza de un Dios que va y le responde a David y que David logra entender y ver cómo ese Dios sí era real y ese Dios sí salvaba. David logró entender, y por eso el tema era un corazón con una profunda adoración, porque en el momento más angustiante, ustedes y yo aprendemos a adorar o simplemente no adoramos, porque la adoración surgirá de la necesidad. Cuando yo necesito a Dios es cuando yo más blandito tengo el corazón. Es cuando yo llego y le digo, Señor, yo ya no tengo nada más que hacer acá. Es cuando uno dice, estoy entre la espada y la pared. Cuando lo decimos, estamos con una mano atrás y otra mano adelante. Ya no hay nada más que ocultar. Estoy indefenso delante de uno que me puede ayudar. Y lo único que quiere es que yo le diga que lo necesito. Pero no porque Dios requiera eso y Dios tenga, esto lo digo con respeto, no es porque Dios tenga problemas de autoestima y necesita que nosotros le digamos que lo necesitamos para sentirse bien, no. Porque cuando tú y yo le decimos a Dios que lo necesitamos, Él dice, tú ya entendiste por dónde es que vamos. Es que yo soy tu antídoto. Yo soy lo que te va a solucionar todas las dificultades que tienes. El problema en el que estás metido te voy a sacar. Dios, ¿y me va a sacar ya? No, espere. Vamos por partes. Yo te dije que te voy a sacar. No ya, pero te voy a sacar. ¿Cuánto vamos a durar acá? Hijo, no sé. Mis procesos a veces son largos. Con José en la cárcel me demoré más de 10 años. Lleve ahí más o menos la cuenta. Con mi hijo Jesús, cuando más necesitaba, me quedé callado y le mandé un ángel para que le diera aliento. Con el rey David pasaron más de 10 años. Señor, ¿y conmigo? Vamos a ver. Yo con esto no quiero decir que tus procesos van a durar 10, 15, 20 años, no. Lo que quiero decir es que los procesos de Dios no tienen un estándar. Los procesos no dice, para aquel que está iniciando la vida cristiana, su proceso de iniciación va a durar de 15 días a un mes. Ya cuando llevas 2 años de vida cristiana, tus procesos van a durar de 3 meses a 6 meses. No. Pueden haber procesos que duren mucho, que duren poco. O hay procesos que van a durar toda la vida. Porque solamente hay procesos que durando toda la vida me van a permitir estar en una constante adoración con Dios. ¿Por qué? Porque voy a entender la completa necesidad que tengo de Dios. Para ir concluyendo, Oseas 6:6 dice, lo que deseo de ti es fiel amor y no sacrificio. Quiero que ustedes me conozcan, no que me hagan ofrendas. En el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22 decía, pero Samuel dijo, ¿qué complace más al Señor? Pero Samuel dijo, ¿qué complace más al Señor? Sacrificios que deben quemarse completamente y otros sacrificios. ¿Puedo hacer los mandatos del Señor? Es mejor obedecerle que ofrecer sacrificios. Es mejor obedecerle que ofrecerle la grasa de los carneros. Y esto aquí nos habla de algo que hizo Jesús. En Filipenses, la Escritura nos invita y nos dice, haya pues en vosotros
el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, se hizo obediente, tomó forma de hombre, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso es el mejor acto de adoración de alguien. Y Jesús lo cumplió. Su mayor acto de adoración fue ¿qué? Rendirse delante de Dios. Y cuando estaba a punto de sucumbir en medio de las horas que le esperaban para estar en esa cruz, 3 veces, que en una ocasión lo predicamos, le dijo a Dios: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. 3 veces le hizo esa oración. Como lo he dicho, no porque Jesús le tenía miedo a la muerte, le tenía miedo a cómo iba a morir. Una cosa es que a ti te digan, te vamos a matar de un tiro o con la eutanasia. Otra cosa es que tú sepas cómo vas a morir. Te van a volver pedazos y te van a torturar. Y Jesús por eso le dijo al Padre, le dijo: si es posible, pasa de mí esta copa. Dijo, pero no, que no se haga mi voluntad. Eso es adoración. En el momento de mayor necesidad, Jesús no se fue a los que tanto les predicó y les dijo: venga, ¿qué hago? Yo tengo que morir en esa cruz y estoy como medio asustado. ¿Ustedes qué me aconsejan? Él fue donde tenía que ir, donde el Padre. El problema es que el ser humano en ocasiones, cuando mayor necesidad tiene, no va donde Dios. Muchas veces recurre a su propia conciencia o recurre a sus propios consejeros, que en ocasiones te van simplemente a decir lo que tú quieres escuchar. Y te van a decir: tienes toda la razón. Tú no tienes por qué agachártele a nadie. Así es. Así tenías que responderle. No, tranquilo. Pero si tú vas donde Dios, sabes que Él te va a decir: hiciste mal. No tenías por qué haber hablado de esa persona. Eso que hiciste se llama chisme, se llama denigrar. En fin. Pero a veces no quiero ir donde Dios porque yo sé que me va a decir. Y porque tendré que rendirme en adoración y decirle: ¿sabes qué, Señor? Perdóname, yo he procedido tan mal. Yo he despedazado tantas cosas, Señor, perdóname. Pero solamente cuando hagamos eso es que entenderemos la verdadera adoración y entenderemos que adoración no es solamente una canción que suena pasito. Y con esto no estoy descalificando cuando en el tiempo de alabanza tenemos las canciones de alabanza y adoración. No estoy descalificando. Lo que quiero decir es que eso no es nada más adoración. La más profunda adoración tú la conocerás en la intimidad con Dios y nadie te la podrá enseñar. Solamente tú la descubrirás cuando tus necesidades, tus heridas, tus mayores luchas con pecados, con fantasmas, los dejes delante de Dios y les digas: ¿sabes qué, Señor? En serio, yo estoy mal. Cuando tú y yo dejemos de pensar que estamos tan bien y reconozcamos que estamos mal, empezaremos a conocer la verdadera adoración. De lo contrario, nunca conoceremos la verdadera adoración. Y lastimosamente, nunca conoceremos la parte más profunda del Padre, que es la que nos quiere enseñar. Quisiera invitarle que oremos en esta noche. Y allí donde tú estás, justamente ahorita lo decíamos, la posición no determina la adoración. Pero como tú te sientas libre de orar en este momento, hazlo. Si tú te quieres parar, te quieres quedar sentado, te quieres arrodillar, hazlo siempre y cuando tú seas consciente que tu posición no es la que te dará la adoración verdadera. Muchos han sido tus enemigos,
así como han sido los enemigos que tuvo el rey David. Pero lastimosamente el rey David, cuando mejor iba su reino, tomó una decisión. No fue a la guerra y era su responsabilidad. Salió al balcón y miró para donde no tenía que mirar y se quedó contemplando a Betsabé. La mandó a llamar. Las mujeres no podrían presentarse así nomás delante del rey. Tenían que irse, bañarse, vestirse, llegar ante el rey. ¿Sabes cuánto tiempo David estuvo masticando adulterar con esta mujer? Ahora pregúntate para ti mismo, ¿cuánto masticas el pecado? Y lo piensas y lo meditas. El pecado fue la caída del reino del rey David. Y la adoración que había aprendido, fruto de estar huyendo del rey Saúl, de los enemigos, en un momento de locura y de levantarse tarde, se despistó. ¿Cuántos momentos de locura tú y yo nos hemos dado? ¿Cuántas conversaciones malsanas tú y yo tenemos? ¿Cuántas veces hablamos mal de los demás y creemos que tenemos la razón? ¿Cuántas veces insultamos a los demás y creemos que tenemos la razón? Pero la verdadera adoración parte en el momento que yo digo: Señor, yo necesito de ti. La verdadera adoración sale cuando aquel ser pecador sucumbe delante de Dios. Cuando en medio de la atracción por la presencia de Dios llega delante de Él y le dice: Señor, yo tengo este problema y necesito que me ayudes. Pero si tú y yo no llegamos, si no nos derramamos delante de Dios, no tendremos una profunda adoración nunca en nuestras vidas. Y como consecuencia, nunca encontraremos aquel sentir que hubo en Cristo Jesús. Recuerda, Él se despojó de sí mismo. No tomó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Y tú y yo, ¿a cuántas cosas nos aferramos? Creemos tener la razón en todo. Creemos que somos inequívocos. Creemos que los demás nos merecen pleitesía. Qué error cuando pensamos de esa manera. Y qué tristeza la que generamos en el corazón de Dios cuando no hacemos ajustes en nuestros corazones. Señor, perdónanos. Perdónanos y ayúdanos a vivir en una verdadera adoración. Una adoración en la que reconocemos nuestras falencias delante de ti. Una adoración en la que dejamos de creer que somos tan buenos, porque no hay ninguno bueno sino tú, Señor. Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a estar cerca de ti. Ayúdanos a vivir, Señor, cerca de ti. Ayúdanos, amado Dios, a poder permanecer de rodillas en tu presencia, con un corazón contrito, con un corazón humillado, Señor, con un corazón que reconoce que en la adoración encontraremos a ese Dios cósmico, a ese Dios que mueve las montañas. El salmista lo describía como aquel por el que de las narices salía humo
De su boca salían truenos. Aquel Dios que venía escoltado de unas nubes que no le dejaban ver. Pero ese Dios magnífico, poderoso, altísimo, se dejará conocer cuando tengamos menos de nosotros y más de Él. Lo decíamos en la canción, Señor, al inicio, queremos más de ti. Y en la canción te decíamos que quebrantaras nuestro corazón, y eso fue lo que tú hiciste con el rey David, lo quebrantaste. Y eso fue lo que hiciste con Jesús, lo quebrantaste, amado Dios. Lo mejor de nosotros estará por venir cuando seamos quebrantados por Dios, cuando nuestro orgullo sea quebrado y le digamos: Señor, te necesitamos. Ayúdanos a vivir en la verdadera adoración, una adoración de entrega, de rendición, una adoración que se vive de una manera constante, porque queremos conocer a un Dios verdadero que quiere hacer grandes cosas en nuestras vidas. Hoy te pedimos que tomes esta palabra, Señor, y te pedimos que la guardes en nuestros corazones, que nos permita, Señor, poder volver a disfrutar del cuidado y del amor tuyo en medio de nuestras vidas. Es en tu nombre, amado Jesús, que te oramos, Señor, y que te damos muchas gracias por tu palabra, que es la verdadera protagonista de cada reunión que tenemos.